que no son, porque el Corán, el libro sagrado del Islam, dice así: el que no sea musulmán, mátenlo. O se convierten y se les llama infieles. Infieles son judíos y cristianos. La ley que ellos tienen es la ley Sharia. Y en esta ley claramente lo estipulan los sutras. En lugar de versículos como tenemos en la Biblia, el Corán tiene sutras. Y en los sutras lo establece claramente. Entonces, cuando están una civilización como ellos, una ideología como ellos, que ama la muerte, que tienen un odio que es indescriptible en contra de todos los occidentales, principalmente judíos y cristianos, no se puede traer la paz. Entonces ellos quieren finalmente establecer el califato, la ley Sharia, en primer lugar en el Medio Oriente, como lo intentó el grupo terrorista ISIS, que comenzaron a creer que el Medio Oriente iban a ser el Mahdi, el Mesías, que va a ser el anticristo para nosotros, el Salvador supuestamente para ellos. Hasta en su misma escatología y teología, todo le robaron a la Biblia, porque el Islam nació 600 años después del cristianismo. Entonces hay cantidad de cosas que en el Corán tiene que sacaron de la Biblia, como la guerra que vamos a estudiar de Ezequiel 38-39, que va a ser la base de esta serie, la amenaza del Islam, porque no hay dos capítulos en toda la Biblia con tantos detalles que describan claramente la invasión final del Islam en contra del cristianismo, del judaísmo y de las naciones occidentales, como Ezequiel 38 y 39. Cualquier persona racional actualmente puede describir la realidad contemporánea que estamos viviendo. O sea, el régimen genocida islámico en Sudán, por ejemplo, el amplio apoyo teológico y emocional musulmán para el asesinato de un musulmán que se convierte. Si un musulmán se convierte, lo matan. O ya no regresa jamás a la familia. Convertirse en un musulmán y abandonar el Islam es para ellos casi pena de muerte. El estado primitivo de los países islámicos, como mantienen a las mujeres, la celebración que hacen de la muerte, etcétera, etcétera. Ahora parece que cuando ya estamos despertando los occidentales ante todo esto que está pasando, podemos ver a una incivilización, un grupo de personas salvajes que ganaron a los nazis, a los bárbaros, a los vikingos, al ejército de Gengis Khan, de Aníbal y de cualquier otro gran líder que tú me puedas mencionar. Estas personas están completamente endemoniadas, porque sabemos que el odio ¿de dónde viene? De Satanás. Él es el príncipe del odio y de la mentira. Ahora veamos algunas verdades, amenazas del Islam. Millones de personas fueron engañadas por el nazismo, ya lo vimos, y con el comunismo, lo mismo, que siguen ignorando la amenaza del mundo islam actualmente. Hay más de 1.000 millones de musulmanes en el mundo. Y si solo de estos 1.000 millones, escuchen estas estadísticas, si solo el 10% creen en el Islam de Hamás, los talibanes, el régimen de Sudán y la yihad islámica, la invasión de mezquitas en Londres y Hezbollah, es difícil creer que solo 1 de cada 10 musulmanes apoye cualquiera de estas ideologías, lo cual significa un verdadero enemigo de por lo menos 100 millones de personas. En el caso que el 90% del Islam se convirtiera. Síganme con mucho cuidado. Este gran número de seres humanos que tratan de destruir la civilización moderna representan una amenaza sin precedentes. Nunca la civilización había tenido que enfrentarse a un número tan elevado, ni los nazis que pudieran destruirla. Los nazis nunca dijeron, eres nazi o te mato,
Simplemente eres judío y te mato. Pero ellos querían conquistar Polonia, Francia, Inglaterra, etcétera, etcétera, pero no imponer la religión, sino el nazismo como una ideología. Por ejemplo, ¿cuál sería entonces la amenaza para los Estados Unidos como nación? Porque ellos tienen dos objetivos aquí en Occidente que destruir. Ellos tienen en su mente, si no destruimos Estados Unidos, no podemos acabar con Israel. Porque hasta este momento Estados Unidos ha ayudado a Israel. Aunque sea hipócritamente, como lo hace Joe Biden actualmente, porque es un hipócrita este presidente, ayuda a Hamas y también ayuda a Israel, y así está entre dos. O sea, es una persona sin convicciones, aún como tú lo quieras describir, está ayudando a Israel todavía. Entonces, para ellos, el Medio Oriente no puede existir hasta que Israel desaparezca. Además, ellos saben que el petróleo es el factor común denominador que va a determinar la finalidad de la humanidad, porque el que controla el petróleo, ahorita Rusia controla el 65% del gas que llega a Europa. Por eso Putin amenazó, ¿verdad? Le cierro la llave a Europa y no me la hagan de tos. Me pueden cancelar mis cuentas SWIFT y mis transferencias internacionales de dinero y me pueden quitar los bancos, pero yo tengo el gas. Y eso fue el error más grande que cometió el presidente de Estados Unidos al sugerirle a la Unión Europea que los castigara económicamente como sanciones por haber invadido Ucrania, que nunca funcionó ese problema, ese plan. Tomemos un número y un porcentaje para estimación. Por ejemplo, en Estados Unidos hay 4 millones de musulmanes. 4 millones de musulmanes. No veo que nadie tome nota, pero pues es que eres muy inteligente. Y a menudo se nos dice, ¿verdad?, que casi todos los ciudadanos respetan la ley en Estados Unidos. Asumamos que este porcentaje es incluso tan alto como un 99%, lo cual dejaría el 1% que se dedicaran a la yihad. Cuando hablamos de yihad, Y-I-H-A-D, significa guerra santa, que es el término que usa el Islam para poder avanzar. Si no hay yihad, si no hay muerte, si no hay guerra, si no hay revoluciones, golpes terroristas, no podemos avanzar el Islam. Esto podría representar una verdadera amenaza para Estados Unidos. Vamos a multiplicar el 1% por 4 millones y vamos a obtener 40,000 musulmanes que el FBI tendría que monitorear. Fíjense nada más la cantidad. Incluso si usamos un porcentaje de una décima parte del 1%, tendremos más de 4,000 terroristas potenciales ahorita, en enero del año 2023, en Estados Unidos. Así, bajita la mano ahorita hay 4,000 personas en Estados Unidos, 4,000 terroristas que están buscando la manera en cualquier parte y en cualquier oportunidad que se les presente de poder desbancar, atacar edificios